Bueno, hoy les pasaré a explicar lo que tips para hacer los ejercicios de química. Para la unidad 2, a partir del ejercicio 10 para abajo aproximadamente, hay que tener en cuenta cuando nos manda la actividad que diga cantidad, se refiere a encontrar moles. Cuando dice buscar la cantidad de hidrógeno que hay en una molécula de agua, podemos decir la cantidad de hidrógeno que hay en una molécula de agua es de 2 moles de hidrógeno. Un ejemplo. Otra cosa que vemos en los ejercicios que nos van a pedir es eh, la masa. Masa molar. Obviamente la masa molar ya lo vimos que sería gramos por mol. Otra cosa muy distinta es cuando nos pide masa sola, que tiene entre paréntesis m, que es solo gramos. Cuando vemos una molécula de oxígeno que es igual a 16 gramos por mol, esto sería cantidad y esto sería masa. Estos dos, masa y cantidad, formaría la masa molar, que es lo que estuvimos viendo acá. Otra cosa a tener en cuenta es el número. El número de átomos. Cuando nos dicen así, buscar el número de, y ahí puede variar átomos o moléculas. Estos dos se buscan lo que sería multiplicando con los moles con lo que sería el número Avogadro, que es lo que dijimos que sería un mol. Un mol sería 6,02 por 10 a la 23. Esto es el número de átomos o de moléculas. Entonces, si tenemos, digamos un ejemplo, ¿no? 2 moles de oxígeno, sería multiplicar por 2. O sea, acá 2 moles de oxígeno, habría un mol de oxígeno que sería igual a 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno y otro un mol de oxígeno y el mismo número, pero habría que sumarlos, ¿no? O multiplicarlos por 2. Es eso nomás. No hay que tener cuidado. Ahora vamos a hacer, sea en otro video, los ejercicios. Pero estos son los 3 tips. Otro tip que se va a ver muy seguido en lo que sería unidad de masa atómica, la palabra. Cuando nos dice expresar, no hay que escribir la palabra expresar, pero dice expresar en unidad de masa atómica, o sea, la palabra completa pone en el ejercicio, se refiere de poner el ejercicio en UMA, con su respectivo número, que en el caso de que busquemos el oxígeno, su unidad de masa atómica sería 16. O sea, lo que estuvimos diciendo, que gramos por mol es igual a un UMA. Por lo tanto, como el oxígeno eh, tiene 16 gramos mol, será lo mismo que 16 UMA. Ahora, cuando nos dice un ejercicio expresarlo en gramos, nos está refiriendo a esto. Pero cuando estamos hablando de masa en este sentido, esta masa se mide dependiendo la cantidad de moles que hay en cierto ejercicio, en cierta molécula o átomo. Esta masa se saca con los moles. Por lo tanto, cuando nos dice la palabra expresar en gramos, hay que buscarlo con lo que sería el UMA. Si nosotros sabemos que hay 16 UMA, lo único que hay que hacer es 16 por, y lo que es el ejercicio, o sea, la guía de ejercicio que nos dice que un UMA vale 1,66 por 10 a la menos 23 gramos. Y ahí tenemos la palabra gramo, la unidad gramo,
que multiplicando por 16 que no tiene unidad, ya tenemos el oxígeno en gramos, que bueno, ahora ya lo vimos en el ejercicio anterior, pero en este caso el, el oxígeno tendría, a ver, 16 por 1,66 exponencial menos 23 sería igual a lo que estuvimos viendo antes, 2,65 por 10 a la menos 22 gramos. Entonces ahí tenemos, esos son los tips que hay que tener en cuenta que nos dice el ejercicio. Cuando dice cantidad, habla de moles. Cuando habla masa molar, está hablando de esto. Cuando no habla masa, por ejemplo, acá tengo la guía de ejercicio que nos dice calcular la masa en el 2.11 y el número de átomos presente a 1,50 moles. Y bueno, cuando nos dice masa, esta masa se calcula con los moles. O sea, es calcular cuántos gramos hay en estos moles. Es solo eso. Después a ver como ejemplo en el siguiente ejercicio. Cuando nos dice número de átomos, nos estamos refiriendo a este número, que es lo que vale un mol, 6,02 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Cuando nos hablan de expresarlo en UMA, nos habla de poner la U. Con el respectivo número, la U reemplazaría gramos por mol. Y cuando nos dice expresarlo en gramos, es multiplicarlo por 1,66 por 10 a la menos 24 era. Menos 24. Pero bueno, y acá sería 23 creo, si no me equivoco. Pero bueno, es así como son los tips. Si hay que tener en cuenta esto, esto, esto. Son 5 y 6. Son 6 tips a tener en cuenta. Así que bueno, ahora vamos a hacer otro video hablando de la guía. Así que bueno, eso nomás.